En este capítulo vas a crear un control de temperatura utilizando un motor, el sensor de temperatura DHT11, el circuito integrado L293D y dos LEDs. Este circuito va a detectar la temperatura, y en función de esta va a encender o va a apagar el motor. Veamos la conexión que necesitas para este proyecto. En esta conexión vamos a utilizar una fuente de alimentación externa. Recuerda que no es recomendable alimentar los motores directamente a la salida de 5 voltios de la Raspberry Pico. Este cable naranja me da 5 voltios y el cable negro es el cable de tierra de la fuente de alimentación externa. Tú puedes utilizar una power bank, pilas de 5 voltios, una batería recargable o cualquier otra fuente de alimentación. En este caso, yo estoy conectando estos cables desde un puerto USB a mi computadora. Lo primero que hay que hacer es conectar la tierra de la fuente externa a uno de los pines de tierra de la Raspberry Pico. En este caso estoy conectándolo en el pin físico número 23. Además, con estos cables llevé la línea de voltaje y tierra a estas otras rieles para que sea más fácil la conexión. Primero veamos la conexión que tiene el motor y el circuito integrado L293D. Si vienes del capítulo anterior, en la lección número 21, ya te mostré cómo conectar este integrado de manera mucho más detallada. La conexión es exactamente la misma que el capítulo anterior. Sin embargo, te vuelvo a mostrar en qué pines está conectado cada uno de los pines del chip integrado. También puedes revisar mejor la conexión en el capítulo 21. Ahora veamos la conexión del sensor de temperatura. Estos son los pines que tiene mi sensor de temperatura. Sin embargo, este sensor se puede presentar en dos versiones. Esta es la distribución de pines en cada una de las versiones. En este caso, el pin BCC está conectado al riel de 5 voltios de la fuente de alimentación externa. El pin GND del sensor está conectado al riel de tierra y el cable verde, que es el pin de lectura de datos, está conectado en el pin GPO 15. Ahora veamos cómo están conectados los LEDs. Utilicé un LED azul, un LED rojo y dos resistencias, cada una de 220 ohms. Una de las resistencias está conectada mediante este cable naranja al pin GPO 3. El pin más corto del LED está conectado al riel de tierra. La otra resistencia está conectada mediante este cable rojo al pin GPO 4. Y el pin más corto del LED está conectado a la tierra que está compartida con el LED rojo. Esto sería toda la conexión. Yo utilicé estas protoboard que son más pequeñas, sin embargo ten en cuenta que tú puedes distribuir los componentes de otra manera. Ahora detallaré un poco mejor qué es lo que quiero realizar. Cuando este sensor capte una temperatura muy alta, quiero encender el LED rojo. Además, quiero encender este motor con las hélices, para que de esta manera la temperatura del sensor baje. Una vez la temperatura del sensor haya bajado, se va a encender el LED azul y se va a detener el motor. Veamos el código. Primero voy a importar la clase pin y PWM. Voy a importar el módulo TAIM. Y también voy a importar la clase DHT11 que ya viene integrada actualmente en MicroPython. Ahora voy a crear las variables para utilizar el sensor de temperatura. El sensor recuerda que está conectado en el pin GPO 15. Utilizo la clase DHT11 y creo el pin. El sensor también va a utilizar una variable para medir la temperatura. Esta variable se va a llamar temp e inicialmente va a ser igual a 0. Ahora se necesitan las variables para utilizar el motor. Recuerda que en el capítulo anterior, la lección número 21, ya expliqué de manera muy detallada cómo utilizar el chip integrado L293D para poder utilizar un motor. El motor, primero necesita un control de velocidad, que va a ser un pin PWM. Este pin está conectado en el pin GPO 0, además es un pin de salida. Y va a tener una frecuencia de 1000. El motor necesita dos variables para controlar la dirección de giro. En este caso, tengo estas dos variables. Giro 1, que está conectado en el pin GPO 1 y es un pin de salida. Y la variable giro 2, que está conectado en el pin GPO 2 y es un pin de salida. Además, vamos a crear una variable para asignarle el ciclo de trabajo al control de velocidad. En este caso, utiliza la velocidad máxima, 65.535. Ahora vamos a crear las variables para utilizar los LEDs. El LED azul está conectado mediante la resistencia en el pin GPO 4 y es un pin de salida. El LED rojo está conectado en el pin GPO 3 y también es un pin de salida. Ahora vamos a empezar a crear todas las funciones que necesitamos para ejecutar este código.
Primero vamos a crear las funciones para controlar los LEDs. Voy a definir una función que se llama encender LED rojo. Dentro de la función voy a encender el LED rojo y voy a apagar el LED azul. Ahora voy a definir la función encender LED azul. Dentro de esta función voy a encender el LED azul y voy a apagar el LED rojo. Ahora voy a crear la función para leer la temperatura. Voy a definir la función con el nombre de leerTemp. Primero voy a actualizar los datos del sensor con la función measure. Ahora a la variable que habíamos creado llamada temp, le voy a asignar el valor que tiene el sensor con la función temperature. Ahora voy a generar una espera de 2 segundos y voy a mostrar en consola la temperatura. Mostrando la palabra temperatura, más la conversión a una cadena de texto de la variable temp, más el símbolo de grados Celsius. Sin embargo, en este caso es importante que tengas en cuenta que la variable temp solamente funcionaría dentro de la función leerTemp. Sin embargo, nosotros queremos que esta variable también sea utilizada para controlar el encendido y apagado del motor en otra función. Es por esto que necesitamos utilizar la variable temp como global. Por eso hago esta variable como global dentro de la función leerTemp. Eso sería la función para leer la temperatura. Ahora voy a crear la función para utilizar el motor. Voy a definir esta función con el nombre motor. Y aquí simplemente voy a utilizar una estructura condicional. Si la temperatura sobrepasa los 32 grados, entonces voy a encender el LED rojo. Además, voy a activar el giro 1 del motor y el giro 2 lo voy a apagar. Recuerda que puedes alternar el encendido y apagado de estas variables para que el motor gire en otro sentido. Ahora, voy a agregar un ciclo de trabajo al control de la velocidad utilizando la velocidad de giro que habíamos definido al inicio. Si la condición de la temperatura no se cumple, entonces voy a encender el LED azul y voy a apagar los 2 giros. Recuerda que esto detiene el motor. Ahora, en el bucle principal, voy a llamar a la función leerTemp y después voy a llamar a la función motor. Y esto sería todo el código. Veamos cómo funciona. Como puedes ver, en este momento el sensor está leyendo una temperatura alta, por lo tanto, se mantiene encendido el LED rojo y el motor está girando. Y va a estar encendido hasta que el sensor de temperatura pueda captar la temperatura baja que habíamos definido. Cuando la temperatura baje, se detendrá el motor y encenderá el LED azul. De esta manera va a encender o apagar el motor según la temperatura que leamos. Eso sería todo. Recuerda que todos los códigos de este curso se encuentran disponibles de manera gratuita en mi repositorio de GitHub. Te dejo el link en el primer comentario. Gracias por tu valioso tiempo y atención. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo capítulo.